Por favor, saludar al doctor Ronald Limón. Él es oncólogo clínico que nos acompaña, subespecialista en oncología molecular, además director médico de Onco Bolivia. Es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido al Mañanero. No, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí en tu programa. Vamos a hablar acerca de lo que significa esta fecha en el Día Mundial, ¿no es cierto?, contra el tabaco y cómo imaginamos afecta esta situación frente a la pandemia y a todas las enfermedades que se han provocado en esta época. Bueno, es una fecha muy importante, de hecho. Como tú mencionas, sí se ha producido un incremento en el consumo de tabaco durante la pandemia, especialmente en Latinoamérica. En Europa ha pasado algo completamente diferente, también en los Estados Unidos. Sí hemos visto que los pacientes fumadores son los que tienen más complicaciones y llegan mucho más a cuidados intensivos. Pero eso también afecta a las personas que los acompañan, ya que el consumo de tabaco se asocia a 8 millones de muertes al año y 1.2 millones se asocia con las personas no fumadoras o los que conocemos como fumadores pasivos. Es la gente que está acompañando, como usted lo decía, los familiares, amigos, aquellos que están cercanos a una persona que normalmente consume tabaco. Sí, sí, también son afectados por estar cerca de la persona consumidora de tabaco. Y en relación a lo que sucede en Latinoamérica y puntualmente hablando, ¿no es cierto?, lo que sucede en nuestra sociedad, ¿cómo ha incidido el tema del consumo del tabaco en medio de la pandemia? Bueno, ha habido un 40% de incremento en el consumo de tabaco en Latinoamérica. No tenemos datos de Bolivia, sí tenemos datos de Argentina, Brasil, Chile, donde sí el consumo de tabaco debido al estrés y a la situación que estamos viviendo, pues ha generado mayor consumo de tabaco y son estas personas las que tienen más complicaciones en este momento. Doctor, ¿y cómo ha afectado ahora la pandemia también con todas las afecciones? Una de las situaciones críticas que estamos viviendo ahora es la falta de oxígeno medicinal por la necesidad que ha traído el COVID. ¿Y cómo le afecta a estas personas que normalmente ya consumen el tabaco? Una persona fumadora, de hecho, por lo menos después de haber consumido 10 años de una forma intermitente, disminuye su capacidad respiratoria. Esto se ve más afectado si es que consume más tiempo. Entonces, efectivamente, una persona que consume el tabaco tiene mayor requerimiento de oxígeno de forma normal y al tener algún tipo de infección respiratoria, sobre todo, pues va a ocasionar mayores complicaciones. ¿Algún cuidado en particular que tiene que tener una persona fumadora en estas épocas, al margen de lo que ya nosotros tenemos que hacer con las medidas de bioseguridad y demás? Eh, la primera recomendación sería dejar el tabaco por completo. Sabemos que es difícil, sin embargo existen distintas estrategias como ir cambiando progresivamente. Eh, Tenemos los cigarrillos electrónicos que también son dañinos, que tal vez en otro momento podemos conversar, pero sirve como una estrategia para ir bajando el consumo y No evitarlo son por la completo. solución. No es la solución, pero nos ayuda a disminuir el consumo para quitarlo progresivamente. Usted lo dijo, quizás en otra oportunidad lo podemos hablar, pero sí aclarar, doctor, de que estos cigarrillos electrónicos igualmente son dañinos para la salud. Igualmente, ¿Afectan a los pulmones igual? igualmente porque los pulmones es un tejido muy sensible ante cualquier infección, ante cualquier sustancia, por lo cual todo lo que entra por vía respiratoria produce algún daño en el pulmón. Doctor, disculpe, durante esta época hemos visto que mucha gente se rehusaba a utilizar el barbijo porque es incómodo, porque cuesta respirar. ¿Esta situación se incrementa en aquellos que son fumadores ya desde hace tantos años? Eh, Efectivamente no tengo datos sobre ello. Creo que sí las personas fumadoras se han visto afectadas porque pues efectivamente no se puede fumar con una mascarilla. Uno no está acostumbrado, nosotros no estábamos No. acostumbrados de usarlo de forma continua, pero creo que ahora es de forma diaria y es una recomendación muy importante, de hecho, el poder dejar de consumirlo, sobre todo en casa porque afectas a los demás. Creo que necesitamos políticas más estrictas en general, en ambientes públicos, cerca de hospitales, ambientes cerrados, donde la gente realmente no pueda consumir el tabaco, sería la mejor medida que podemos aplicar ahora. Estamos hablando ahora puntualmente entre los fumadores, ya que llevan mucho tiempo, y en relación a la pandemia. Doctor, ¿se conocen datos acerca de las personas que ya tienen y padecen cáncer de pulmón a raíz del tabaquismo, de que incrementan en un gran porcentaje el tema de mortalidad con el COVID? Efectivamente, la mortalidad por cáncer de pulmón y COVID llega a un 40%, es así que es bastante alta. Una persona fumadora tiene el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, además de que está asociado a
15 tipos de cáncer por lo menos, pero el de pulmón tiene un riesgo de un 80-90% de probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces esto representa ser un problema de salud pública como lo sabemos, y efectivamente las personas más afectadas y con más complicaciones son las que tienen cáncer de pulmón y además son fumadores. ¿Qué medidas? Usted decía, ¿no? Necesitamos tener medidas más fuertes, políticas en nuestro país acerca del tabaquismo. ¿De qué medidas estamos hablando? ¿Qué podría ayudarnos como sociedad? Creo que tomando ejemplo de otros países, realmente medidas drásticas son el incremento de los impuestos al cigarro, al consumo directo. Eso nos ayudaría mucho. Restringir los espacios de los fumadores y efectivamente para proteger al resto, tal vez no a la persona que lo está consumiendo, pero también las personas no fumadoras son las más afectadas. En un ambiente cerrado o que no esté bien ventilado, indirectamente se afectan y eso nos trae consecuencias a largo plazo. Que son normas que no existen aquí, ¿no? Existe esa norma que ya ha sido, que por mi conocimiento creo que ya ha sido creada. Sin embargo, hasta el día de hoy no se aplica y la seguimos viendo en espacios públicos, cerca de hospitales, gente consumiendo tabaco. Y es una norma que ya estaba creada, ¿no?, aquí en Bolivia. Sin embargo, creo que no se aplica al día de hoy. Lo que normalmente sucede, un grave problema, ¿no? Un gran problema que tenemos acerca de estas normativas que definitivamente no se respetan y que no existen tampoco, ¿no es cierto?, medidas más fuertes para hacerlas respetar. Doctor, es necesario generar esa conciencia, el mensaje a la población, sobre todo con lo que se quiere conseguir teniendo un día específico para esto. Efectivamente, el mejor mensaje sería que el día de hoy, a partir de hoy en adelante, ponerse metas, bajar el consumo de cigarrillos. Sabemos que es difícil para las personas fumadoras crónicas, sin embargo no es imposible, pero podríamos prevenir muchas enfermedades solo evitando el consumo del tabaco, 700 sustancias conocidas en relación a cáncer, otras diferentes. Así que la mejor recomendación en estos tiempos es disminuir progresivamente. Si usted es una fumadora intermitente, cortar de forma definitiva y empezar a realizar un poco de ejercicio al día. 40 minutos es suficiente, una caminata simple para prevenir, y hemos visto que hay estudios que indican que el ejercicio disminuye la severidad del COVID, que es lo que nos tiene a todos con mucho miedo, pero vamos a salir adelante y es un buen día para recordar la lucha contra el tabaco. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer tenerlo con nosotros para hacer ese recordatorio. No nos expongamos, no expongamos a los seres que queremos, a la gente que está a nuestro alrededor, más en una época tan difícil en medio de esta crisis sanitaria. Gracias, doctor. No, gracias.